obediencia está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Hola, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a este tiempo de iglesia en casa, edificando familia, edificando especialmente a esas nuevas generaciones, edificando a los padres para que ayuden a construir esas bases fundamentales que requieren esas nuevas generaciones. Hoy una vez más, siempre como lo hemos manifestado, la disposición de nuestro corazón para que la palabra de Dios, el mensaje que hoy el Señor ha dispuesto enviar a esa iglesia en casa, sea un mensaje que llene el corazón y que lo más importante, desarrolle en él convicción para poder llevarlo a la práctica. Lo invito entonces para que hagamos una pequeña oración de disposición del corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, de iglesia en casa. Porque durante este tiempo, Señor, estamos declarando que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestros hijos, formamos parte de una pequeña y maravillosa iglesia que tú nos has dado, nuestra casa, nuestro hogar. Por eso levantamos, Señor, en este lugar, en estos hogares, en estas familias, levantamos un altar a ti, un altar especialmente del que tú nos vas a hablar hoy, un altar de obediencia, un altar para seguirte y poder cumplir, Señor, con todos esos preceptos y esos mandamientos que tú nos has dado. Amado Señor, bendice nuestro corazón que está dispuesto a recibir tu palabra para que podamos nosotros poner en práctica lo que tú nos demandas. Y así de esa forma, Señor, seamos nosotros testimonio para las naciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, como les decía, una vez dispuesto el corazón, vamos entonces a recibir el mensaje y la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas veces hemos hecho alusión a este versículo, bien sea para dirigirnos a los actos o las acciones de otras personas, o quizá de pronto a nosotros mismos nos lo han dicho. Dice la palabra de Dios, iglesia, que no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y el que lo cree dice amén y amén. Recordemos, iglesia, que el Señor ha venido hablándonos hace unas semanas, ha venido hablándonos respecto a las promesas de Dios y nos ha dicho que sus promesas son sí, pero ha establecido una condición para recibirlas, una condición con 3 acciones fundamentales. Y la primera de ellas nos decía que para poder recibir las promesas debemos aprender a confiar en Él. Y una vez que hemos aprendido a confiar en Él, hemos desarrollado la confianza en Él, entonces debemos ponerlas en práctica. Por supuesto, porque nuestra naturaleza carnal hace que nosotros confiemos más en las cosas que vemos, en las cosas que sentimos, en las cosas que están a nuestro alrededor, que en aquellas cosas que no las vemos con nuestros ojos físicos. De ahí que la fe, dice la palabra de Dios, es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces hemos estado en situaciones tan difíciles que realmente no vemos la solución. Y por lo tanto terminamos confiando en cosas materiales o en personas o en acciones, etcétera, cuando Dios nos ha invitado a que pongamos nuestros ojos en Él y confiemos en que Él obrará, Él nos guiará y nos dirigirá hacia la recepción de la promesa que nos ha hecho. Pero también nos hablaba hace 2 semanas, creo aproximadamente, nos hablaba también de la otra acción, de la segunda acción
previa para recibir la promesa, que era perseverar. Y veíamos nosotros que la perseverancia definitivamente es minada por la desesperanza, porque la desesperanza es fruto de una demora, algo que no llega, algo que nosotros seguimos trabajando, seguimos construyendo y vemos que no llega en el tiempo que nosotros queremos y empezamos a dejar de perseverar, a dejar de insistir y nos vamos aburriendo, el desánimo va tomando nuestro corazón y cuando el desánimo toma nuestro corazón preferimos cambiar de acción, preferimos olvidarnos, ya no me interesa la promesa, ya no quiero esa promesa, más bien tengo otras ocupaciones, pero el Señor nos hablaba sobre la importancia de desarrollar la perseverancia absolutamente para todo, tanto en esta tierra, tanto en las cosas físicas, materiales, laborales, etcétera, como también, por supuesto, en las cosas espirituales. Y hoy concluimos este ciclo maravilloso de las promesas con la tercera acción, la que hoy nos invita a obedecer, la obediencia. La obediencia, iglesia, algo que nosotros debemos practicar todos los días. La obediencia debe ser practicada todos los días. La obediencia es un ejercicio. Tenemos que ejercitarnos todos los días, absolutamente todos los días. Mire que para levantarse usted necesita obedecer al despertador. Para levantarse usted necesita obedecer una rutina, la rutina de bañarse, de asearse, de limpiarse los dientes, de desayunar, de salir a una hora determinada, todo, absolutamente todo. Nosotros vemos que tenemos actos de obediencia y el Señor hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que definitivamente es una acción que debe ser permanente en nuestra vida. A eso se refiere este versículo. El versículo que nosotros acabamos de leer, se refiere exclusivamente a la obediencia. Y permítanme, yo se los vuelvo y se los leo y les hago énfasis en una palabra espectacular. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que adore y alabe al Señor con su boca, sino quién es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y subraya allí, hacer. ¿Qué es lo que de nosotros debemos hacer? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Obedecerlo. Ahora, nosotros podemos entender entonces que la obediencia es una actitud de aceptación de la autoridad. Cuando nosotros estábamos en el mundo, obedecíamos al mundo. Aceptábamos las cosas del mundo. La misma palabra nos dice que éramos esclavos del mundo. Pero en el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo reconocemos como Señor, es que esa es la palabra, Señor. Señor es Adonai. Señor, Él es el supremo. Él es el que me gobierna. Él es el que me domina. Él es la máxima autoridad que yo tengo. Todo eso significa Señor, ese kairos, que implica una aplicación de toda la autoridad y que por lo tanto esa autoridad yo simplemente debo hacerla, debo cumplirla, debo obedecerla. Mire que la palabra de Dios, muy clara, muy enfática, muchas veces nos dice a nosotros, debemos aprender a obedecer los principios, las normas que están en la palabra de Dios de una forma tan fehaciente como obedecíamos los principios del mundo. Y eso de una u otra manera refleja como si hubiéramos salido de una esclavitud, de la esclavitud del mundo, a pasar a una esclavitud con respecto a Dios. Y la palabra de Dios nos lo enfatiza. Nosotros ahora somos esclavos del Señor, pero ser esclavos del Señor significa libertad. Ser esclavos del Señor significa relación. Tener una relación de dependencia del Señor no es una relación de dependencia con las cosas del mundo, porque las cosas del mundo te subyugan, te someten bajo su propia voluntad para el beneficio del mundo, y ya sabemos nosotros quién gobierna el mundo para el beneficio del enemigo. Mientras que Dios está liberándonos a nosotros de todas esas acciones pecaminosas que nos llevan de una u otra forma
a terminar confesando a Cristo con nuestra boca, pero haciendo otras cosas. Y por lo tanto, pues vamos a perder el año durante toda nuestra vida, hablando, predicando que somos cristianos, y definitivamente al final de los finales de los tiempos nos vamos a encontrar con que no todo el que alabó, adoró al Señor, tiene derecho o es digno de entrar en el reino de los cielos, porque no cumplimos con hacer su voluntad, no cumplimos con obedecerlo. Cuando no se obedece al Señor, es porque estamos cuestionando la autoridad, y no únicamente al Señor. Cuando usted no obedece a su padre, a su madre, cuando usted no obedece a su jefe, cuando usted no obedece a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno de nuestras ciudades, de nuestras naciones, en el mundo entero, pues definitivamente la no obediencia significa cuestionamiento. Yo cuestiono esa autoridad. ¿De dónde acá? ¿Yo por qué tengo que obedecerle? Yo lo cuestiono. Yo digo, usted no es mi autoridad. Lo mismo ocurre cuando yo no hago la voluntad de Dios. Yo estoy cuestionando a Dios. Yo estoy diciendo, bueno, ¿y usted quién es que me exige a mí desarrollar o hacer o seguir unos principios, unos parámetros? Y por supuesto también a su inversa, cuando uno cuestiona algo, cuando uno inmediatamente infiere, cuando uno discute, pues definitivamente no se obedece, porque yo cuando voy a discutir, cuando a mí me establecen un mandato, me establecen una orden, y yo la cuestiono esa orden, pues termino definitivamente no obedeciéndola. Por eso nosotros vemos que estamos viviendo una crisis a nivel mundial. El domingo veíamos nosotros en el inicio de la palabra cómo definitivamente la realidad, el contexto real de este mundo es un contexto de crisis. Y si usted lo ve ahora, bajo este principio de la autoridad, bajo este mandamiento de la autoridad, vemos nosotros que es una época de crisis muy grande a nivel de la autoridad. Total, en todas partes uno ve en la televisión, en los radios, en las redes sociales, que definitivamente hay una crisis de la autoridad, porque todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer. Porque cada vez que se establecen unos principios, unos cánones de obediencia, todo el mundo cuestiona esos principios de obediencia. Parece ser entonces que estamos llegando a un momento en el cual la rebeldía frente a toda clase de autoridad se está tomando este mundo. Y ya sabemos nosotros que la rebeldía y la no aceptación a unos principios de autoridad pues van a llevar a una crisis muy grande, a un desorden muy grande que se llama anarquía, donde todo el mundo va a hacer lo que cada uno cree y considera que es bueno. Y ya sabemos nosotros, iglesia, que es muy complejo darle gusto a todo el mundo, y es muy complejo que para todo el mundo sea algo bueno, y por eso nosotros debemos aprender a obedecer. Muchas veces la obediencia implica esa necesidad de morir en mi corazón. Si yo tengo que obedecer, yo tengo que doblar mi rodilla, yo tengo que agachar, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo lo cuestiono, entonces voy a terminar definitivamente en unos principios de rebeldía con respecto a Dios. Ya sabemos nosotros, nos lo ha hablado el Señor, que frente a las cosas del mundo, nosotros tenemos que sopesar en esos principios que no estén lacerando mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con mi trabajo, mi relación con mi iglesia, que son esas 4 prioridades que Dios nos ha manifestado y que nosotros debemos desarrollar un equilibrio. Esa crisis que nosotros estamos viendo en todo el mundo, por doquier, pues obvio, también nosotros la vemos muy cercano, porque no simplemente la crisis de falta de autoridad a nivel de política, a nivel de la autoridad de los gobiernos, sino que nosotros la vemos en las empresas, nosotros la vemos en las familias, en nuestros hogares. Estamos viendo que se ha ido cada vez incrementando por esa falta de aceptación de la autoridad soberbia. Se ha incrementado el orgullo, la autosuficiencia, e incluso que duele muchísimo ver cómo en los hogares los padres, el papá, la mamá, que son y deben ser los gestores de la unidad en cuanto a la aplicación y la implementación de la autoridad, y con sus actos muchas veces rompen esa autoridad
niegan la autoridad del otro, apabullan, menosprecian la autoridad del padre, menosprecian, desconocen la autoridad de la madre y por supuesto, o manipulan también tanto al uno como al otro, y eso nos va a llevar pues a una anarquía dentro del hogar que va a generar un gran egoísmo. Mire que el egoísmo que fundamenta de que yo tengo la razón, de que yo quiero esto, de que yo lo otro, nosotros lo vemos a nivel general muy enfatizado en el desarrollo de la personalidad. Es que yo no obedezco la autoridad, es que yo no hago esto porque eso va en contra de mi personalidad. Miren todo lo que el enemigo ha ido desarrollando, generando en las conciencias de las personas para ir menoscabando de una u otra manera la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios en nuestro corazón. Y nos invita a que seamos rebeldes con los padres, seamos rebeldes con los jefes, seamos rebeldes con el mundo y por supuesto terminaremos siendo rebeldes con Dios. El problema de la obediencia no está en el exterior. El problema de la obediencia no está en nosotros, lo que vemos en los mítines, en las protestas, o en los demás, porque muchas veces uno dice, no, es que yo no obedezco a los demás, o yo no voy a terminar haciendo esto, o no voy a terminar haciendo lo otro. El problema de la obediencia está en nosotros. Los actos de obediencia o de desobediencia comienzan en nuestro corazón, no porque éste diga una cosa o porque éste diga otra cosa, sino porque verdaderamente depende de lo que cada uno de nosotros tengamos en el corazón. Lo que hay, dice la palabra de Dios, de lo que hay en el corazón, pues eso va a salir, lo que está allí, aquí, va a salir por nuestra boca, va a abundar en nuestra boca, y nosotros vamos a ser testimonios de desobediencia o vamos a ser testimonios de obediencia. Allí podemos entender nosotros que la obediencia requiere de una alta dosis de humildad. Obedecer a Dios, para obedecer a Dios se necesita romper con todo el orgullo, romper con la prepotencia, romper con la soberbia. Y para eso se necesita una dosis muy grande de humildad. Ser humilde, reconocer, Señor, yo reconozco mis errores, reconozco mis fallas, reconozco mis pecados, reconozco que yo no puedo hacerlo solo, reconozco que me he rebelado contra ti, reconozco que no te obedezco, reconozco que no acepto muchas veces tus mandamientos, tus preceptos, tus normas. Y así nosotros vemos que la autoridad forma parte del entrenamiento de Dios. Ya lo sabemos nosotros por todas estas situaciones y acciones que hemos visto durante estos 3-4 últimas semanas. Definitivamente que Dios lo que hace con nosotros es entrenarnos, así como los problemas, las circunstancias, las adversidades en la vida nos entrenan para vivir. Yo les decía el domingo que cuando nosotros le damos todo gusto a nuestros hijos, cuando nosotros le damos todo gusto a nuestros empleados o a nuestros amigos, a todas las personas, cuando les tratamos de solucionar el problema a todo el mundo, pues de una u otra manera lo que estamos es cortando ese entrenamiento de la vida para que ellos puedan resolver los problemas y las dificultades. Estamos cortando con ese acto creativo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en la mente de todos nosotros para que podamos resolver, para inventar. Nosotros terminamos haciéndole la tarea al otro, y si terminamos nosotros haciéndole las tareas de los demás, pues ellos no van a desarrollar la creativa. Lo que se desarrolla en ellos es la pereza, y por eso siempre van a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿Y por qué usted no me ayuda? ¿Y por qué usted no me hace? Y yo esta cosa, y terminamos nosotros teniendo unas personas parásitas que están buscando el beneficio propio a costa de los demás. Entonces, forma parte del entrenamiento. El que aprende a obedecer, porque hay que aprender a obedecer, aprende a mandar. Cuando nosotros, en medio de todas las circunstancias, hemos tenido que doblar la rodilla, hemos tenido que agachar, hemos tenido que reconocer a la autoridad que se ha establecido en un momento, en una circunstancia determinada, pues nosotros como que vamos aprendiendo y decimos, bueno, cuando yo tenga la autoridad, pues voy a entender y comprender también a aquellas personas en las cuales se desarrolla ese principio de autoridad, y voy a reconocer que uno no debe tratar mal a las personas, etc. Forma parte del entrenamiento. Nosotros hemos visto, iglesia, que las promesas de Dios se cumplen cuando confiamos en Él y cuando perseveramos con Él. La obediencia es el producto de la confianza y la perseverancia.
¿Qué significa esto? Esto significa que si usted no confía en el Señor y que si usted no ha perseverado en el Señor, pues lo menos que usted va a hacer es obedecerlo. Porque si yo estoy en una iglesia donde no confío en el pastor, si yo estoy en una iglesia donde no voy a perseverar en mi crecimiento, ¿usted cree que será un cristiano obediente? ¿Será un cristiano obediente a la palabra de Dios? ¿Será un cristiano obediente a los principios, a las normas de la iglesia? ¿Será un cristiano que obedece los estamentos o obedece las autoridades que Dios ha puesto a través de los líderes, a través de los siervos, a través de los ministerios? No, porque si yo no confío en las personas que están ahí, yo no confío en ese estamento, pues no obedezco. Entonces nosotros podemos entender la importancia de desarrollar la confianza, la importancia de desarrollar la perseverancia. ¿Para qué? Para poder obedecer, para que nuestro corazón se llene de obediencia. Esa es la famosa llenura del Espíritu, porque quien nos lleva a nosotros a obedecer es el Espíritu de Dios que se derrama, que se ha derramado sobre nosotros. Váyase al libro de los Hechos en el capítulo 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después de Juan está el libro de los Hechos. En el capítulo 5, en el versículo 32, escuche lo que dice la palabra de Dios. Leamos desde el 31. Dice: por su poder Dios lo exaltó. Está hablando de Cristo. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel, para que diera a la iglesia arrepentimiento y perdón de pecados. A través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos, entonces esa aceptación hace que nuestro corazón se genere arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Nosotros, versículo 32, somos testigos de este acontecimiento y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Iglesia, ahí podemos entender nosotros que cuando hay desobediencia es porque no se está siguiendo los principios, no hay llenura del Espíritu Santo. Cuando hay obediencia, está la llenura del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo gobernando. Es cierto que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Es cierto que nosotros con nuestra boca hemos aceptado y confesado a nuestro Señor como autoridad en nuestra vida. Es cierto, como nuestro Salvador. Pero si no hay una verdadera confesión, no hay un verdadero arrepentimiento y no confío en el Señor y yo no persevero en el trabajo, en el trato que el Señor está haciendo, pues mi corazón no va a obedecer. Y terminamos nosotros en el versículo inicial. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que ora, no todo el que se congrega, no todo el que ofrenda, no todo el que lee la palabra de Dios, no todo el que ayuna, no todo el que hace lo bueno va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Aquel que confía en el Señor, aquel que ha perseverado en el Señor, aquel que ha obedecido al Señor. Es decir, entrará en el reino de los cielos aquel que hace la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, definitivamente, iglesia, porque esto nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Esa es la gracia. La gracia es que nuestro Señor Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ya murió por nuestros pecados. Ahora nosotros lo que hacemos es, hemos cambiado de la autoridad del mundo a la autoridad celestial. Y somos nosotros, en espíritu y en verdad, somos posesión del Señor y por lo tanto confiamos en Él, perseveramos en Él, lo obedecemos a Él, hacemos la voluntad de Él. Para poder hacer todo esto, pues se necesita al Espíritu Santo, se necesita estar lleno en nuestro corazón del Espíritu Santo para poderlo obedecer. Amén, iglesia. La obediencia muestra, la obediencia da testimonio. Cuando usted ve a una persona obediente, cuando usted ve a una persona que está caminando con el Señor, que confía en el Señor, que persevera en el Señor, usted ve y dice, es un hombre que tiene testimonio, es una mujer que tiene testimonio. ¿Y qué es lo que da el testimonio? La obediencia. En Romanos, en el capítulo 16, ahí adelantico,
un librito más adelante, Romanos capítulo 16, nos hace ver que definitivamente la obediencia es un símbolo del testimonio. Mire que en el versículo 19 dice, Romanos capítulo 16, versículo 19, es cierto que ustedes viven en obediencia. Está Pablo hablándoles a algunos de los romanos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Mire, está haciendo prácticamente está haciendo como una exaltación a la obediencia. Dice, ustedes están apegados a la palabra de Dios, ustedes están obedeciendo la palabra de Dios, y eso me alegra mucho, y eso lo conoce todo el mundo. ¿Y por qué lo conoce todo el mundo? Porque sus actos se ven. Los actos se ven. Cuando Pablo veía que en un momento determinado sus actos no se veían, entonces él incurría en una exhortación. ¿Por qué? Porque no eran obedientes. Está bien, es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien. Hay que ser sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros, aun cuando somos obedientes en la palabra, terminamos nosotros muchas veces juzgando a las personas, o incluso nos juzgamos a nosotros mismos. Y no debemos olvidar que el diablo tiene poder, y tiene el poder que nosotros le podemos otorgar, que además del poder que él tiene, el poder que nosotros le otorgamos para que nos engañe. Por eso el Señor dice, ustedes sean astutos, sean sagaces, no se dejen engañar, no se dejen engañar. La palabra de Dios nos dice, iglesia, en el libro de Apocalipsis, que el diablo engañará incluso a los elegidos de Dios, incluso a las personas que de una u otra manera Dios los ha marcado como sus elegidos. Incluso a ellos habrá tanta trampa, tanta maldad, que sus corazones se verán envueltos en la mentira, en el engaño. Y por eso, iglesia, nosotros ante el testimonio, usted puede ver a personas que tienen un testimonio maravilloso, pero es un testimonio que usted lo alcanza a ver simple y llanamente porque se lo manifiesta, porque se lo dice. Porque hay una persona que le dice, yo hago esto, yo digo esto, yo lo dice, ay, qué belleza, qué testimonio. O porque usted lo ve en la iglesia, lo ve orar, lo ve predicar, lo ve eso. Pero cuando está en la casa, cuando está solo, cuando está en el trabajo, cuando nadie lo ve, habrá esa obediencia que dice manifestar. Entonces el Señor dice, hay que ser astuto, hay que ser sagaz, prácticamente no comer entero, revisar, que el Señor se encargará de sacar a la luz todo lo que esté oculto. Amén, iglesia. ¿Cómo desarrollar la obediencia? ¿Cómo hacer que nosotros, porque si usted lo recuerda en las sesiones pasadas, en las reuniones pasadas, hablábamos de cómo desarrollar la confianza, cómo desarrollar la perseverancia, y la obediencia también se desarrolla. ¿Cómo desarrollar la obediencia? ¿Cómo aprender a obedecer? No solo al Señor, sino a las autoridades. ¿Sí? Porque no solo nosotros estamos aquí hablando de la obediencia con respecto a nuestra relación con Dios, con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, sino también con respecto a las personas. Cómo evitar tener dolor y amargura en nuestros corazones y tener que terminar obedeciendo órdenes de personas que de pronto no son de nuestro agrado. Entonces, ¿cómo yo desarrollo la obediencia? Por eso hay varias cositas que debemos nosotros tener en cuenta. Primero, hay que pensar que para obedecer debe haber un gran afecto hacia la persona, hacia el estamento, la institución que usted va a obedecer. Afecto quiere decir una relación de reconocimiento, de amor, de cariño. Hay afectividad, me gusta. Porque es que muchas veces uno dice, no, pero es que yo estoy en este trabajo que a mí no me gusta, y este trabajo no me gusta, no me satisface este trabajo que yo tengo. Pues ahí ya tenemos un problema, y es que no hay afectividad por ese trabajo que usted está desarrollando. Y si usted no tiene afectividad por la acción, por el trabajo que usted está haciendo, créamelo, que el rato menos pensado se va a evidenciar la falta de obediencia
a las personas en ese entorno del trabajo o a los jefes en ese trabajo, porque usted lo que menos hace es, yo no tengo afectividad. Cuando usted lo ve en la iglesia, usted está en la iglesia, pero si las personas no han desarrollado afectividad por la iglesia, relación afectiva por la iglesia, tarde o temprano terminarán cayendo en desobediencia, porque no hay. Para poder yo obedecer, tiene que haber afectividad. En una relación matrimonial, ¿yo por qué tengo que obedecerle a ese señor? A esa señora que no conozco, no sé quién es. Ya nos vamos para la casa. ¿Y quién es ese señor? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es esa señorita? ¿Quién es? No sé. Pero en el momento en que yo me relaciono y comienzo a relacionarme, y en la medida en que me voy relacionando, va desarrollando mi corazón afectividad, va desarrollando mi corazón amor, hasta tal punto que yo tengo una relación matrimonial y ese señor se ha convertido en mi esposo, esa señora se ha convertido en mi esposa y hemos formado un hogar, hemos formado un matrimonio, hay una afectividad. Entonces la obediencia es mucho más fácil que se desarrolle en los niveles de afectividad. Cuando hay ruptura, cuando hay problemas, cuando tenemos dificultades, cuando se acabó el amor, cuando hay rabia, cuando hay rencor, cuando hay todo esto, pues la obediencia también desaparece. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo primero que debemos nosotros tener muy en claro es que debe haber ese principio de afectividad, que es un principio de valoración respecto a algo. Yo valoro, usted valora a su esposo, valora a su esposa, usted valora a su iglesia, usted valora a su país, valora a su ciudad. Habrá momentos en los cuales uno no está de acuerdo con ciertas cosas, con situaciones. Yo no estoy de acuerdo con las normas, con la normatividad o con la implementación de cosas. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, se están tomando las autoridades, los alcaldes, los gobernadores toman decisiones que muchas veces uno no dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que... bueno, pues si lo va a hacer, yo no tengo nada, pues lo haga. Va a haber problemas. Yo lo que haría es orar y decirle, Dios, Todopoderoso, no permitas que este alcalde termine gastándose esa plata en cosas que no se debe hacer, más bien que la reoriente en otro tipo de situaciones o en otro tipo de acciones o de cosas. Pero amamos nuestra ciudad, valoramos nuestra ciudad, tenemos una relación, pero muchas veces, iglesia, no tenemos los elementos, las suficientes acciones para poder decir yo me opongo a esa situación o de no obedecer o de no actuar. Lo mismo ocurre en un sistema democrático. Cuando usted va a elegir a las personas, usted tiene que conocer, porque usted sabe que cuando usted vota por una persona, esa persona va a establecer unas normas, unas leyes que usted ayudó a que esa persona llegara allá para que estableciera eso y luego las tiene que obedecer. Entonces para mí es ilógico y es absurdo que la gente participe de un sistema democrático, pongan a una persona en el lugar que está y después digan no lo obedecemos, porque no hay afecto, no hay valoración. Lo segundo que debemos nosotros tener en cuenta para que se desarrolle la obediencia es que debemos obedecer lo que nos agrada. Iglesia, nosotros solo obedecemos lo que nos agrada, lo que no nos desagrada no lo vamos a obedecer. Y eso tiene que ver con lo otro. Si yo tengo afectividad, si hay algo que a mí me agrada, yo termino obedeciendo, yo termino aceptándolo. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no me agradan? ¿Será que yo las tengo que obedecer? Iglesia, es que la palabra de Dios nos dice, iglesia, que no todo lo que nos gusta, nos conviene. Hay muchas cosas, iglesia, que nos desagradan, pero que nos convienen, ¿no? Entonces, no solo debemos obedecer lo que nos agrada y decir, ay, eso sí, eso me parece bueno. No, sino si nosotros hemos aceptado esa obediencia de Dios y sabemos que hacer la voluntad de Dios y Dios va a generar algo en ese entrenamiento, una prueba que no te agrada, pero hay que obedecerla, así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia,
piense por un momento. Dice la palabra de Dios que en el huerto de Getsemaní el Señor dijo, Señor, si es tu voluntad, si es tu deseo, no me hagas beber de esta copa. O sea, no me agrada. Jesús de una u otra manera está diciendo, a mí no me agrada tener que pasar por este suplicio de la cruz. Yo no creo que nuestro Señor Jesucristo haya sido masoquista y que, ay, qué rico, deme en palo y yo voy y me crucifico con gozo y con alegría me crucifico. No, es algo que no me agrada. Pero es la voluntad de Dios, y si yo tengo que pasar por esa situación, que es bien compleja, pues lo voy a hacer. Llévelo usted a su relación con su esposo o con su esposa. ¿A usted le agrada pedir perdón? A usted no le agrada, a usted más bien le agrada que el otro pida perdón. Yo lo que quiero es que el otro pida perdón. Pero vaya y pida perdón. Vaya en un momento determinado y establezca esa humillación espiritual del corazón. ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder sobrellevar, para poder visualizar en el matrimonio, en la casa, en la empresa y toda la cosa, una paz y una tranquilidad. ¿Fruto de qué? De una obediencia, aun cuando a mí no me haya agradado. Lo tercero, en la obediencia no debe haber queja. No debe haber queja, porque cuando yo obedezco con queja, es decir, estoy borrando con el codo lo que estoy haciendo con la mano. Es como que uno le dijera, no, yo no te amo, pero pues vamos, me voy a casar contigo porque me toca. Perdón, no, yo no debo quitarme del corazón todo espíritu de queja. La queja es, yo estoy descontento. Y cuando nosotros estamos descontentos con algo, pues iglesia, la obediencia que nosotros hagamos va a ser una obediencia obligada, una obediencia que no es alegre, no es una aceptación con gusto y con gozo, sino porque me toca. Entonces, porque me toca voy a la iglesia, porque mi papá me lleva, porque mi mamá me lleva, porque me toca, porque es que si yo no voy, entonces yo siento que me voy a condenar, porque es que me toca dar una ofrenda, porque es que si yo no ofrendo, entonces el Señor se va a disgustar conmigo, es que me toca, es que si yo no sirvo en la iglesia, entonces yo no estoy haciendo nada, porque me toca. No, es que qué pena, yo cómo voy a dejar al pastor solo, cómo voy a dejar a los siervos, cosiervos y colíderes solos, y entonces yo voy a seguir, pero por un tiempo, pero yo esto, o sea que yo estoy haciendo las cosas, pero es que, qué jartera, es que me toca levantarme, es que me toca hacer, es que me toca madrugar, es que tengo que ir a la universidad, es que me toca ir a trabajar, es que tengo que coger el bus. Eso es una quejadera constante. Ahí no hay obediencia, aun cuando uno esté haciendo las cosas, pero no debe haber queja. Lo cuarto, no debemos solo obedecer. Esto nos lleva a enfatizar que no solo debemos obedecer por cumplir. Sí, pues sí, pues sí. Haga tal cosa, pues tocará. Y ahí mismo le amontona la queja. No, pues por cumplir. Sí, pues toca cumplir, hay que cumplir. Hay que cumplir, hay que cumplir. Hay que cumplirle a este, hay que cumplirle al otro, hay que cumplirle a Dios. No, iglesia. La palabra de Dios nos dice que hagamos todo, absolutamente todo para el Señor. Es decir, yo trabajo para el Señor, yo camino para el Señor, yo corro para el Señor, yo leo para el Señor, yo me voy a un paseo para el Señor, yo disfruto de un almuerzo para Él. Dice, todo háganlo como para el Señor. Y para eso, iglesia, para que haya gozo, debemos hacer todas las cosas de corazón. Es decir, el corazón es la pasión, el corazón es el amor, el corazón es el gusto. Es que a mí me agrada, a mí me satisface, es que a mí me encanta sentarme con la familia a compartir. Yo lo estoy haciendo de corazón, yo no lo estoy haciendo obligado. Ay, llegó la suegra, llegó el tío, llegó el primo, qué jartera, tocará sentarse allí, ya se van, ¿a qué horas? Pues iglesia, no. Hay que hacerlos de corazón, qué gusto, qué alegría poderlos compartir, iglesia. Recuerde que muchas veces nosotros no valoramos a esas personas, no valoramos ese tiempo, no valoramos a esas personas, a ese lugar, a esa celebración, a esa cosa. Y después, como con esta pandemia, iglesia, nos dimos cuenta que había muchas cosas que no podemos celebrarlas, aún todavía no podemos celebrarlas, no nos podemos reunir. ¿Cómo extraño yo en la iglesia? Extraño las reuniones, los encuentros.
reunirse, cuando nosotros nos reunimos como hermanos, no solo a compartir la palabra de Dios en un encuentro de hombres, en un encuentro de mujeres, sino también para encontrarnos entre nosotros, poder compartir un almuerzo, poder compartir un tiempo, una alegría. Eso forma parte de nuestra vida y es una necesidad muy grande. Entonces, todas las cosas que nosotros las hacemos de corazón, pues son las cosas que definitivamente nos van a ayudar a que todo lo hagamos con obediencia, haciendo siempre la voluntad del Señor. Si nosotros actuamos de forma coherente, si nosotros actuamos de forma sincera, si nosotros actuamos de forma honesta en todos nuestros actos, vamos a desarrollar una obediencia que yo siempre he dicho, es una obediencia tía, T-I-A, una obediencia tía, es una obediencia total. Es decir, no es por partes, no es un pedacito, no es dejando algo para mañana, no, es total, es inmediata. Eso quiere decir que yo obedezco es ya, yo oro ya, yo ayuno ya, yo limpio la casa ya, yo voy en este momento y pido perdón ya. No es cuando mañana, a ver si mañana hace sol, entonces yo lo hago porque hoy está lloviendo. No, es inmediato, eso es ya. Y alegre. No, yo voy, ¿por qué? Porque es que viene de mi corazón, porque sale de mi corazón, porque yo quiero arreglar y quiero tener en mi hogar, en mi casa, en mi familia, quiero tener un tiempo de paz, de remanso, de gozo, de un espacio, de un paraíso maravilloso en mi casa. Y si para tener ese espacio, esa bendición, mi casa con gozo y con alegría, yo tengo que sentarme con mi esposo y decirle, mira, yo quiero hablar contigo y quiero pedirte perdón por esto, por esto, por eso, voy, lo hago y lo hago de manera alegre porque sé que el fruto va a ser mucho más grande. De la misma forma, iglesia, solucionamos nosotros las dificultades en la empresa, solucionamos nosotros las dificultades en la iglesia, solucionamos nosotros las dificultades en la universidad, en nuestras relaciones, y vamos a desarrollar la obediencia. Nos va a dar a nosotros una bendición de tener un gozo a pesar de, ese es el famoso, el gozo que trasciende todo entendimiento. A pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, tenemos alegría. Esa es la obediencia tía, total, inmediata y alegre. La obediencia cierra con broche de oro nuestra relación con Cristo. Mire, iglesia, nosotros conocemos a Cristo. Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuándo lo conoció usted, hace 5 días, hace un mes, hace un año, hace 20 años, lo conoció. Le hablaron de usted y usted lo aceptó, pero en el momento en que lo conoció, comienza a tener una relación con Él. Comienza a tener y poco a poco, en la medida en que lo va conociendo, a través de la palabra, a través de la congregación, a través de su oración, a través del devocional, lo va teniendo una mejor y mayor relación con el Señor. Entonces cierra con broche de oro esa relación, cumpliendo el precepto de la obediencia, diciéndole, Señor, ya no vivo yo. Yo muero a todo lo que es del mundo. Ahora vives tú. Yo vivo en Cristo. Vivo en Cristo. Y esa es una bendición maravillosa, llegar hasta ese punto de decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y por lo tanto muero a las cosas a las cosas naturales, muero a la carne, voy a vivir por el Espíritu. Y va a ser un testimonio maravilloso como el de Cristo, porque Cristo fue un testimonio espectacular. Jesús confió en el Padre. Jesús confió en el Padre. Cuando Él dijo, heme aquí, yo voy. Él sabía que venía, Él sabía que tenía que morir. Aun cuando en pleno suplicio, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Es un dolor en la carne, es un dolor en el corazón. Pero Él confió en el Padre. Él siempre confió, incluso cada vez que oraba, cada vez que los veía, a sus discípulos, a las personas, hacer cosas que no eran lógicas, como crucificar a aquel que había venido a salvarlos, iglesia. Él le decía, Señor, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Señor, no, que no se traten así. ¿Por qué? Porque yo confío en tu obra, porque yo confío en lo que tú estás haciendo a través mío. Es una confianza y nosotros la vemos, esa confianza, y por eso Jesús, porque confió en el Padre, obedeció, porque confió en el Padre, fue un siervo obediente que fue llevado como cordero al matadero.
nosotros también vemos a un Jesús que perseveró en su ministerio. Él perseveró en su ministerio. ¿A pesar de qué? A pesar de tantos milagros que hizo, a pesar de tantas sanidades, a pesar de la multitud que lo seguía, pero lo seguía como él mismo se los dijo: ustedes me siguen porque tienen hambre, ustedes me siguen porque comieron pan, ustedes me siguen porque se llenaron el estómago. Pero cuando yo les pido que deben hacer estos actos de obediencia, deben hacer la voluntad de Dios para que me sigan, ustedes inmediatamente me sacan pretextos, me sacan excusas. No es que la familia, no es que mi papá, no es que se murió, no es que el dinero, no es que el trabajo, y sacan una cantidad de excusas. Pero a pesar de todo eso, nuestro Señor Jesucristo perseveró en el ministerio y siguió perseverando. Y al final de su ministerio en la tierra dice: perdónalos, perdónalos por sus excusas, perdónalos por sus pretextos, perdónalos por todo lo que hicieron. Y Él nos invita a que nosotros debemos obrar de la misma forma, no solo como pastores. Porque el pastor dice: yo perdono a todo el que se ha ido, yo perdono a toda esa cosa, yo perdono. No, no solo como eso, nosotros como padres, nosotros como hombres, nosotros como miembros de una familia, nosotros debemos limpiar nuestro corazón en la perseverancia de perdón, de limpieza, de quitarse de tantas cosas y seguir perseverando en nuestra relación en el hogar, o nuestra relación en la empresa, o nuestra relación en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo obedeció siempre la voluntad del Padre. Él confió, perseveró y obedeció la voluntad del Padre. Padre Santo, usted, vuelvo otra vez y se lo recuerdo hoy una vez más: Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este problema, aparta de mí esta circunstancia, aparta de mí esta situación difícil por la cual yo estoy pasando, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Yo no he venido aquí a hacer mi voluntad. Señor, yo no soy cristiano para hacer mi voluntad. Señor, yo no oro para hacer mi voluntad. Señor, yo no hago mi devocional para hacer mi voluntad. Yo no voy a la iglesia para hacer mi voluntad. Yo no recibo la palabra de Dios, el mensaje. Yo no predico. Yo no invito a otras personas. ¿Para qué? Para que terminemos haciendo nuestra propia voluntad. No, Señor. Hagamos tu voluntad. Nosotros estamos aquí para hacer tu voluntad, Señor. Recuerde que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad es imperfecta porque nuestra voluntad solo tiene que ver con la carne. Nuestra voluntad es superficial. Nuestra voluntad es siempre en el contexto material de un empleo, de un trabajo, de una universidad, de un estudio, de un éxito, de un sueño, de un anhelo, de una iglesia, de una casa, de una familia. Iglesia, no, la voluntad de Dios es eterna, la voluntad de Dios es perfecta para toda la eternidad. Iglesia, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vemos nosotros confiar en el Padre, cuando nosotros lo vemos perseverar en la obra, en el ministerio que mandó, cuando nosotros lo vemos obedecer la voluntad de Dios, nos invita a confiar en Cristo, a confiar en el Señor, a confiar en nuestro Señor Jesucristo, a perseverar en la edificación en la iglesia, a seguir manteniéndonos fieles, perseverando en la iglesia permanentemente, porque la iglesia es la familia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y nosotros a través de la iglesia, a través de su palabra, nosotros aprendemos a obedecer la voluntad de Dios, reconocemos cuál es la voluntad de Dios y la vamos obedeciendo. Por eso al final Jesús recibió una promesa. Usted recuerda que en el mismo Antiguo Testamento siempre el Señor decía: va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, a Él le va a pasar esto. Todas las profecías de Jesús del Antiguo Testamento que están descritas como el Cordero que vendrá a redimir a la humanidad del pecado, que va a morir. Y también al mismo tiempo que se muestra el acto de nuestro Señor Jesucristo de una manera profética, también se muestra la promesa que el Padre, que Dios le hace a ese Hijo que ha tomado la decisión de hacer la voluntad de su Padre, que sobre Él, a Él se le entregará la total y absoluta autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Iglesia, toda la autoridad entregada a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, al final de los tiempos, después de haber cumplido, Iglesia, la voluntad del Padre, después de haber aceptado en obediencia el confiar en el Padre, el aceptar la misma voluntad de Dios, el entender que la vida nos enseña a nosotros a perseverar en el tiempo. Al final Jesús recibió la promesa.
Jesús recibió la promesa y nosotros lo sabemos. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Está sentado intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado perfecto. Pero un día vendrá a reclamar lo que es suyo. Y nosotros somos de Él. Nosotros somos el pueblo elegido. Ya no es Israel el pueblo elegido. Es su iglesia el pueblo elegido. Somos nosotros por los quienes el Señor va a venir por su iglesia. Y viene, ¿para qué? Para tener esa unión total y absoluta por siempre en confianza, en perseverancia, en obediencia a Dios a través de un matrimonio perfecto. Y dice la palabra de Dios que Él juzgará, porque a Él se le ha dado la autoridad, a Él se le prometió eso, se le dio la autoridad para juzgar y se le dio la autoridad para vivir con nosotros por toda la eternidad. Amén, iglesia. Se convirtió así nuestro Señor Jesucristo en el mediador del nuevo pacto, el último pacto, el pacto que nosotros estamos viviendo en la cruz. Él hace en realidad, todas las promesas. Él cumple todas las promesas que nosotros hemos recibido. Por eso hoy, una vez más, lo invito a que siempre esté en su corazón la certeza y la seguridad de que las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Pero te invito, para que ellas sean una realidad, te invito a confiar en Él, te invito a perseverar en Él, con Él, y te invito a obedecerlo. Una vez que tú confíes, perseveres y obedezcas, vas a ver esa realidad maravillosa. Así como Cristo Jesús la disfrutó, también tú la disfrutarás de esas promesas, no solo aquí en la tierra, sino también en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra que Dios nos ha ofrecido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, Dios bendito, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has sembrado una bendita esperanza en nuestro corazón, que las promesas son sí. Sabemos, Señor, que son tiempos difíciles y aun cuando nosotros vemos oscuridad, aun cuando vemos tormentas, aun cuando vemos huracanes, aun cuando vemos pandemias, tú nos has ofrecido un tiempo nuevo, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de regocijo, un tiempo de construcción. Gracias, amado Señor, Dios bendito, por sembrar esa bendita esperanza en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque en la medida en que nosotros tenemos esa bendita esperanza, Señor, aprendemos a confiar en ti, Señor. Aprendemos a perseverar contigo, con tu palabra, Señor. Aprendemos a obedecer tus llamados. Aprendemos a obedecer tus lineamientos, tus directrices, Señor. Aprendemos nosotros a reconocer que Cristo Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro ayudador. Y con Él, Señor, nosotros podemos llegar a cumplir, Señor, a que se llegue al cumplimiento de todas las promesas que tú las has hecho. Bendecimos nuestros hogares, bendecimos nuestras familias. Tú, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor, has ofrecido una promesa maravillosa, Señor, de que en nuestros hogares no nos pasará absolutamente nada de ataques del enemigo, Señor, porque están blindados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos construido y constituido este hogar, esta familia, como un altar para ti, Señor. No necesitamos, Señor, poner ídolos, ni necesitamos, Señor, adornar de velas, ni de imágenes, Señor. Simple y llanamente, Señor, nuestra casa, nuestra iglesia, Señor, en nuestro hogar, nuestra familia, Señor, es un altar lleno, Señor, de confianza, de perseverancia y de obediencia. Gracias, amado Dios. Dios bendito, por darnos esa bendición maravillosa de gozarnos, de llenarnos de gozo, Señor, con las promesas cumplidas. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, una vez más hemos terminado hoy la reunión de iglesia en casa. Los invito para el domingo. Acudamos a la casa del Señor a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, y vayamos con esa disposición del corazón de adorarlo, de alabarlo. Y pidámosle siempre nuestras oraciones, tanto en la iglesia como individualmente en nuestro hogar, para que pronto podamos tener la paz y la tranquilidad de disfrutar de una vacuna, y también de igual manera no solo buscando la vacuna física del
contra el coronavirus, contra la pandemia, sino también tener una vacuna contra el pecado, blindarnos contra el pecado para poder vivir en paz, con gozo, con alegría y compartiéndonos juntos como hermanos. Les recuerdo que de hoy en 8 días tendremos la oración de Getsemaní en la iglesia. Estaremos orando. Lo invito para que saque usted un tiempo y acudamos todos a la casa del Señor. Miércoles 25, acudamos todos a clamarle al Señor, a pedirle por estos tiempos tan difíciles, a pedirle por tu hogar. No te quedes solo en la casa diciendo yo oro, como les decía el domingo, sino voy a la casa del Señor, me uno al clamor de mis hermanos para pedirle por nuestros hogares, por nuestras familias, por estos tiempos difíciles, por todas aquellas personas que están pasando grandes dificultades en la costa, que están sufriendo todo el rigor de estos huracanes, las personas que han quedado desempleadas, que tienen problemas fruto de esta pandemia, todas las empresas que han quebrado, todas las situaciones difíciles que estamos viviendo nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, por las personas de nuestra misma iglesia que están enfermas, que se encuentran con grandes dificultades físicas, económicas, financieras, emocionales, espirituales, tantas cosas por las que tenemos que orar, afianzar en nuestro corazón esas 4 realidades maravillosas, esos 4 principios, esas 4 prioridades. Mi prioridad con Dios, mi prioridad con mi familia, mi prioridad con mi trabajo, mi prioridad con mi iglesia. Los invito entonces para que juntos y unánimes nos reunamos en la casa del Señor. Que Dios los bendiga con el poder de Dios. Entonces nos vemos el domingo. Chao, un abrazo a todos. Bendiciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad.